Gracias. Les habla Santiago García Carvajal. Yo soy su docente para nuestra asignatura de mercados. Yo quiero hacer este video ilustrativo para aclarar un poco el material que vienen ustedes leyendo sobre nuestro caso de gestión tecnológica de la información. Básicamente gira en torno al esquema de la transición del mercadeo convencional al mercadeo digital. En ese sentido, de todos los dominios del marketing en línea. Todos los dominios del marketing en línea entendemos las relaciones que se generan entre mm, negocios y consumidores, entre negocios y entre negocios, entre consumidores y negocios, o sea, el negocio de regreso. Mm, Consiste en que ustedes desarrollen una estructura y puedan elaborar un proceso de pasar de ese mercadeo convencional a todos los dominios de la relación de marketing en línea. En eso consiste. El caso inicia presentando algunas estadísticas y, digamos, verdades sobre cuál es la realidad del comercio electrónico en Colombia, quiénes han sido los sectores económicos que más han crecido sobre el negocio, el mercadeo entre negocios, siendo el sector financiero el más importante. Un ejemplo muy importante es el ejemplo de Business to Consumer, del que hablan en el caso, que es el caso de Avianca, por la venta de pasajes en línea. Han desarrollado esa capacidad de poder vender al detalle en línea y es el líder en ese tipo de industria en Colombia. Entonces, como ejemplo, pues hay que mencionarlo. Eso sería para que entendamos la estructura de cómo se desarrollaría este caso o qué es lo que se pide de este caso. Entonces pasemos al negocio de los mayoristas. Tenemos un caso concreto que es el caso de Edecol. Edecol es un negocio, una empresa muy grande, distribuidora de productos, insumos del sector de la energía. Tienen una gama impresionante de artículos importados y artículos nacionales. Entonces, ahí tendríamos que empezar a diferenciar qué son marcas propias, productos nacionales, productos internacionales, y qué podría distribuirse o qué se distribuye por el canal tradicional y el canal nuevo. Digamos que esos serían los conceptos para establecer las bases del portafolio y de la segmentación. Ahora viene el tema de la política de calidad. El tema de la política de calidad gira en torno, obviamente, a la satisfacción total del cliente. Ellos desean eso, desean, por ejemplo, hacer una incursión a nuevos mercados, a penetrar mercados. Digamos que hay diferentes maneras de generar estrategias de diferenciación, de penetración y de desarrollo de mercados y desarrollo de productos. Entonces, dentro de su política de gestión estratégica o política de calidad, ellos buscan es la satisfacción al cliente, ¿cierto? La satisfacción al cliente, la gestión, obviamente, del comportamiento. Como hablan de la gestión estratégica, entonces ellos han analizado, ¿cierto? Para el caso que nos interesa, una investigación de mercados. Una investigación de mercados basada en un marco teórico derivado de lo que ustedes van a leer, que se llama la rueda de análisis del consumidor. Alrededor de esto gira la primera parte de nuestra asignatura, y es la visión estratégica del comportamiento del consumidor. Es muy importante, porque el comportamiento del consumidor ha sido y es estudiado desde el punto de vista de la atención, de la psicología del consumidor, pero muchas veces se queda de lado el análisis estratégico, es decir, la estrategia muy bien, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con la estrategia una vez? ¿Qué vamos a hacer con el comportamiento del consumidor una vez lo entendemos? ¿Cómo vamos a, digamos, a verlo de una manera un poco más simplista, orientada a la búsqueda de logros? La rueda de análisis del consumidor es como una figura antropocéntrica donde gira en torno a esto el estímulo artificial de la estrategia de mercadeo, donde yo tengo, es decir, una persona cómo se comporta de acuerdo a lo que ve, ¿cierto? Y de acuerdo a como yo interpreto y percibo el entorno, eso me desarrolla una forma de pensar, una forma de sentir, porque me influencia el entorno y por ende un comportamiento.
O sea, yo me desempeño sobre esa rueda de análisis del consumidor todo el tiempo, sobre esa rueda. Eso es básicamente la estructura de la línea de investigación que maneja Mercadeo Cuántico. Es tratar de incorporar, ¿cierto?, la visión estratégica del comportamiento del consumidor y ver cómo evoluciona esa estructura o ese marco teórico en otro tipo de estructuras mucho más orgánicas, ¿cierto?, que es lo que veremos más adelante. Pero, ¿dónde están los puntos de contacto? Los puntos donde se encuentra, ¿sí?, eh, la estrategia de mercadeo con los elementos de la rueda de análisis del consumidor. Entonces, ahí es importante mirar el marketing extendido. El marketing extendido me refiero yo al mercadeo industrial y al mercadeo de servicios. El mercadeo industrial llamándose todo lo que se llame la materia en movimiento, ¿cierto? La materia en movimiento quiere decir que existe una materia prima, bruta, que se transforma, se convierte en un producto, ese producto se desarrolla, se mejora, se almacena, se empaca, se transporta y se entrega, ¿cierto? O sea, es valor empacado, valor agregado y distribuido, ¿sí? Esas serían, digamos, las estrategias o los estímulos de marketing del mercadeo industrial. Precio, producto, promoción, plaza, ¿sí? Básico. ¿Dónde se encuentra ese precio, producto, promoción, plaza con la rueda de análisis del consumidor? ¿Dónde se encuentran con el entorno? ¿Dónde se encuentran con el sistema afectivo cognitivo del que hablamos? ¿Y dónde se encuentran con el comportamiento? Ahora, ¿dónde se encuentran con el marketing de servicios? Porque el marketing de servicios es una teoría nueva que florece a partir de los años 80, donde se habla desde la presencia, el proceso, ¿cierto? Y las personas, ¿quiénes son ellos? ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de que el servicio ya es digamos, es un portafolio, hace parte de ese portafolio de la compañía, pero son portafolios intangibles. Entonces, si ya hablamos de Edecol como un servicio, como una empresa mayorista, ¿cierto? Mayorista de productos, ¿cómo agregaríamos entonces, cómo incorporaríamos el concepto de servicio, ¿cierto? Dentro de ese portafolio, porque el portafolio también el servicio puede ser un activo y puede ser un servicio que también se puede entregar y también puede ser parte del portafolio de, de bienes de la compañía hacia el mercado, ¿sí? Bueno, ese sería, digamos, el primer esquema del que estamos trabajando. Y obviamente dentro de esa política de calidad que estamos cubriendo, tenemos que ver la visión de generación, creación y entrega de valor. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a captar valor de los clientes para generar utilidades y capital, ¿cierto? Utilidades y capital de los clientes. Entonces, comprender el mercado y las necesidades y los deseos de los clientes. Para eso es que vamos a ver la investigación que les voy a presentar a continuación. Diseñar una estrategia de marketing orientada a los clientes, crear un programa de marketing integrado con un enfoque superior, construir relaciones rentables em, y crear en los clientes, ¿cierto? Y captar la reciprocidad en el valor. Entonces, dependiendo de eso, se armó un marco teórico sobre el cual se construyó una investigación de mercados basada en estos tres libros. Uno fue del consumidor convencional al consumidor digital, eh, una nueva mirada al microcrédito. Son tres libros de mercadeo y el comportamiento del consumidor y la estrategia de mercadeo. ¿De acuerdo? Mirando los resultados de la investigación vemos cuáles son las variables de mercadeo que tienen, digamos, el promedio más alto, si los evaluamos en el emprendedor, porque estas encuestas se le hicieron no al consumidor final, sino a emprendedores, a minoristas. Como estamos hablando de mayoristas, entonces la investigación se le hizo a minoristas, porque estamos hablando de mercadeo entre negocios y negocios a consumidores. Entonces la pregunta que estamos basados aquí en analizar es toda la industria. Es una investigación basada en interpretar el comportamiento de toda una industria derivado del pensamiento o la racionalidad estratégica de un sujeto, y ese sujeto sería el minorista de productos eléctricos, ¿sí? Entonces, fíjese, la evidencia física siendo el más importante, producto,
en esa dirección: producto, promoción, precio, distribución y personas. ¿Qué es importante? Miremos, por ejemplo, la correlación entre los elementos, que ya la vamos a ver gráficamente, pero miremos que, por ejemplo, la más importante sería la relación entre el entorno y el comportamiento, ¿cierto? La relación entre el entorno y el comportamiento. Y si miramos las gráficas de medias, el sistema afectivo cognoscitivo es el que mayor orientación tiene, o tiene mayor prevalencia en las variables de mercadeo orientadas a lo que la gente piensa y hace. Si nosotros graficáramos, ¿cierto?, esos resultados, fíjense ustedes qué interesante, como si yo miro, miren ustedes el triángulo, este recuadro a la derecha. Si miráramos los resultados del trabajo de campo, cómo se comporta moviendo ese. Ahora miremoslo de arriba hacia abajo. Yo me daría cuenta que si yo miro ese cuadro o ese cubo por debajo, yo vería una inclinación hacia el sistema afectivo cognoscitivo mucho más fuerte. ¿Sí? Es básicamente lo que está cubriendo las preguntas, o digamos que esas preguntas se han tabulado de tal forma que se puedan analizar gráficamente. Y aquí es lo que viene el análisis factorial, que son, digamos, los diferentes componentes que arroja. Estos podrían ser analizados en segmentos, donde tenemos un segmento que está encargado del 12% de ese comportamiento de mercado, un 11%, un 10%, un 8%. Tenemos estos 5 segmentos de mercados. Y aquí podríamos mirar la relación entre cada uno de los elementos de la rueda de análisis del consumidor y el elemento al cual pertenece. Por ejemplo, la relación producto-comportamiento, distribución-comportamiento, promoción-comportamiento, evidencia física-comportamiento, personas-entorno, evidencia física-entorno. Y si yo podría explicar o tratar de interpretar la construcción de un segmento de mercado alrededor de mirar la relación entre estas variables que le pertenecen a este componente, y asimismo para el componente 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Mirando esta relación entre personas, entorno, dependiendo qué elemento de la mezcla de mercadeo contra qué elemento de la rueda de análisis del consumidor, ¿sí? Que sería, digamos, el esquema a desarrollar. Mirando, digamos, ya preguntas un poco más orientadas, veríamos que se rechaza una hipótesis nula donde vemos que los que tienen ventas mayores, ¿cierto? El comportamiento es diferente de ellos según los años de operación de los que venden menos, de entre 0 y 150, entre 160 y 200, y entre 276 y 250. O sea que aquí habría un perfil que ya podríamos analizar, ¿cierto? Si miramos de pronto la relación en ventas, ¿cierto? Aquí miramos que es estadísticamente significativa la diferencia de quienes más venden sobre el comportamiento. Eso nos daría a entender que si analizáramos el emprendedor como tal, también podríamos ver por nivel de educación y por años de operación el rango de ventas en el que se desempeñan. Quisiéramos ver si podemos identificar. Resumiendo esas gráficas que acabamos de ver, podríamos empezar a mirar que surgen unos segmentos que valdría la pena tener entre mayor educación. El negocio tiende a durar más, puede tener más crecimiento, las ventas son más consistentes a lo largo de los años. Entonces, eso sería mirando, ¿cierto? Eso sería mirando el comportamiento de lo que se hace. Ahora, ¿qué tendrían que hacer los integrantes de cada grupo en el caso? Ellos tendrían que coger los resultados de los que acabamos de hablar, tendrían que interpretar la relación que se da en el negocio, ¿cierto? Del sector eléctricos, analizar quién es el mayorista, en este caso Edecol, analizar quiénes son los minoristas, en este caso el estudio de mercados, analizar quiénes son o cómo serían los consumidores, porque finalmente ahí están, digamos, el tipo de consumidor que salen para los portafolios de productos que tiene la empresa. Habría que agregar entonces el marketing extendido, que es, ya miramos los productos, ahora miremos los servicios. ¿Cómo le podemos agregar servicios? Yo les voy a poner una rúbrica de evaluación sobre la cual se van a desarrollar estas 4 fases de desarrollo del trabajo.
para que de eso vamos a hablar mucho más detenidamente en clase. Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es poder crear clusters.